Entonces, oremos, hermanos. Si se pueden poner de pie, por favor, y le damos gracias a Dios por este hermoso momento. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, le damos gracias, Señor mío, por esta oportunidad que usted nos ha dado de reunirnos, regocijarnos en su presencia y unirnos, Señor, porque nosotros estamos aquí, somos su iglesia y usted tiene algo especial para nosotros. La adoramos, la exaltamos, la alabamos, Señor, porque usted es digno y nosotros somos su iglesia y creemos que vamos a estar aprendiendo algo especial el día de hoy. Bendiga de gran manera a cada hermano, cada hermana que va a recibir esta enseñanza el día de hoy también. Bendiga a cada persona que está mirando a través de Facebook, a través de este video que estamos transmitiendo en vivo, y que sea usted bendiciéndonos grandemente, Señor mío, y que nosotros como una iglesia sigamos creciendo en su camino, creciendo en su palabra, creyendo que usted es el que nos está encaminando hoy y siempre. La alabamos y la exaltamos una vez más, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y bueno, pues vamos, como siempre hacemos, estar estudiando todo el capítulo a través de esta enseñanza, a través de todo este servicio. Vamos a estar leyendo todo el capítulo, porción por porción, pero vamos a empezar con los primeros 3 versículos. Amén. Y que sea Dios dándonos el entendimiento de su palabra. Así es que así dice 1 Corintios 12, del 1 al 3. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros, al llamar a Jesús Señor, eso es a través del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar su asiento. Entonces, el título de esta enseñanza el día de hoy de 1 Corintios 12 es el cuerpo de Cristo. Vamos a mirar qué es lo que dice este pasaje, este capítulo de 1 Corintios 12 acerca el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Amén. Creo que puse la batería al revés. Hello. Oh, all right. Amén. Gloria a Dios. Entonces, back in business. Amén. Amén. Ok. Entonces, miramos aquí que nosotros no podemos llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo. Amén. Es el Espíritu Santo que nos mueve a reconocer a Jesús como Señor. Entonces, aquí miramos que el apóstol Pablo recuerda a los corintios a que ellos no ignoren los dones espirituales, que ellos no ignoren, que no se queden sin reconocer, sin saber lo que son los dones espirituales. Entonces, es decir, él quería que la iglesia estuviera bien informada acerca de los dones espirituales, y él no quería que existiera una mala información acerca de este asunto. Amén. Porque tal vez ellos se encontraban en un momento donde una persona decía que tenía cierto don y tal vez no lo tenía. Amén. Entonces él quería que la iglesia estuviera bien informada acerca de estos dones espirituales. Cuando los corintios vivían en el paganismo, ellos vivían bajo el engaño de ídolos que no podían hablar. Por eso él les dice: sabéis cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces ellos eran extraviados por ídolos que ni siquiera podían hablar. Eso es lo que él les está diciendo. Pero ahora que ya son cristianos, ahora que ellos se entregaron al Señor Jesús,
Él quería que ellos no fueran engañados. Tal vez iba a haber una persona diciendo que tenía cierto don, cierto ministerio, y ellos querían, el apóstol Pablo quería que ellos supieran, que reconocieran lo que venía de Dios, amén. Que ellos reconocieran que era de Dios y que no era de Dios. Porque si antes eran engañados por un ídolo que no podía hablar, ahora con una persona que sí podía hablar, él quería que ellos estuvieran bien informados acerca de eso. Entonces, lo primero que él les enseña es que ellos no ignoren acerca de los dones espirituales. El apóstol Juan nos informa en primera de Juan capítulo 4 verso 1 al 3. Él les informa lo que nosotros debemos hacer, y eso es probar a los espíritus. Amén. Nos dice este pasaje en primera de Juan capítulo 4 verso 1 al 3. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, él les está diciendo que no creamos inmediatamente lo que la gente nos está diciendo, que nosotros mejor debemos mirar qué es lo que nos dice las Escrituras, qué es lo que nos dice la Biblia. Hubo una ocasión, hace unos años, una persona me llamó y me dijo: Roberto, yo estaba en la escuela y cuando salí me encontré con una persona que me empezó a hablar de Dios y me empezó a hablar muchas cosas, y dijo, él me andaba convenciendo con todo lo que me estaba diciendo. Él me andaba diciendo que en el principio que Dios no era el único que estaba allí. Él me andaba diciendo que Job estaba ahí juntamente con Dios, mirando la creación y todo eso, y empezó a hablar de Salomón también, que estaba en el principio del mundo, antes de la fundación del mundo. Y yo le dije: la Biblia no dice eso, la Biblia no habla acerca de eso. Dijo: no, pero él andaba usando la Biblia, y él me dirigió a los versículos, y le dije: no, este versículo significa esto, esto y esto. Esa persona estaba torciendo los versículos para que creyeras lo que él te quería enseñar. Entonces, lo que quiero decir, van a haber personas que van a venir tal vez con diferentes creencias, diferentes doctrinas, y tal vez diciendo: yo tengo tal don espiritual, y vamos a escuchar qué es lo que Dios me está diciendo a través de eso, y así la gente es fácilmente engañada. Pero el apóstol Juan, a través de las Escrituras, nos dice que nosotros debemos probar a los espíritus. ¿Qué es lo que ellos están diciendo? Y debemos probar a los espíritus porque dicen que hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Entonces, no es solamente creer inmediatamente lo que la gente nos enseña. Amén. Yo cuando empecé a venir a la iglesia, miraba que el pastor predicaba y yo decía: voy a acordar qué versículo él dijo y por qué él está diciendo esto, esto y el otro. Y yo cuando iba a la casa encontré una Biblia y ahí miraba ahí buscaba para mirar lo que él estaba diciendo, si era cierto o si no era cierto. Amén. Bueno, yo no conocía mucho de la Biblia, pero todo lo que me llamaba la atención, yo tomaba notas, y como decía, en la casa buscaba para ver si lo que estaba predicando nuestro pastor era cierto o no. Amén. Y así Dios empezó a hablar a mi corazón, empezó a tocar mi corazón, y así empezó a crecer el Señor dentro de mí. La palabra de Dios empezó a obrar en mi vida. Y lo que quiero decir es, eso es lo que nosotros debemos hacer, escudriñar las palabras. Amén. No solamente aceptar todo. Dice: porque hay falsos profetas que han salido por el mundo. Y dice: conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que confiesa que Jesucristo, y todo espíritu, el versículo 3 dice, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. Entonces, ahí está diciendo, el anticristo es el que no reconoce
que Jesús ha venido, que no reconoce que Jesús ha sido manifestado en carne, amén, que Dios ha sido manifestado en carne. Entonces dice, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces el espíritu del anticristo desde hace 2000 años ya ha estado en el mundo, ya ha estado opuesto al Señor Jesús. Entonces así hoy en día sigue operando el espíritu del anticristo, y nosotros debemos estar con los ojos abiertos para mirar qué es lo que están diciendo las personas, o como dice la Biblia, diciendo estos espíritus, para probar si ellos lo que están diciendo viene de Dios o si no viene de Dios. Amén. Por eso es importante leer la Biblia, leer las Escrituras, para que nosotros miramos si viene de Dios o no. Entonces miramos que es importante escudriñar las Escrituras para no ser engañados. Hechos 17, verso 10 al 11, es uno de mis favoritos versículos. Habla acerca un grupo de personas de una ciudad de Berea, amén. Y yo trato de ser como estas personas, y nosotros como cristianos debemos ser estas mismas personas. Debemos buscar el mismo modelo que ellos hicieron, amén. Y nos dice Hechos 17, verso 10 al 11, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces ellos no dijeron: oh, este es el gran apóstol Pablo que hemos andado escuchando que Dios anda haciendo grandes cosas a través de este varón. Dijo: escuchemos y creamos todo lo que él nos está diciendo. No, dice que todos los días ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que estaba predicando Pablo era cierto. Entonces, cuando ustedes vayan en casa, ustedes tienen las notas de esta enseñanza que yo les he estado dando, y ustedes mismos escudriñen lo que están aprendiendo el día de hoy. Amén. Si yo tuviera algo que esconder, no les daría una copia y les dijera: no, pues solamente crean, amén. La fe viene por creer. No, ustedes escudriñen, amén. Ustedes escudriñen las Escrituras también. Nosotros debemos estar mirando y verificando, amén, qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, qué es lo que nos está diciendo las Escrituras. Entonces después Pablo le informa a la iglesia de Corinto que ninguna persona que habla por el Espíritu de Dios llamaría a Jesús anatema. Entonces el diccionario Real Academia Española describe la palabra anatema como maldición, imprecación. Entonces ninguna persona que tiene el Espíritu de Dios llamaría al Señor Jesús de esa manera. No lo llamaría anatema, no diría que el Señor Jesús es una maldición. Y en inglés hay una palabra muy famosa que muchas personas dicen, amén. Yo no lo voy a repetir, pero dice el nombre de Dios y después dice la otra palabra. Esa es una palabra muy común que dice mucha gente, y nosotros debemos tener cuidado debemos evitar estas palabras. Y también aún de escuchar estas palabras, porque se nos queda en la mente y luego algo nos sucede, tal vez nos golpeamos o algo sucede y nos sale la palabra y ahí cae el pecado. Entonces nosotros debemos tener cuidado de no andar usando en vano el nombre de nuestro Señor Jesús. Entonces solamente por el Espíritu Santo uno puede llamar a Jesús Señor. Es por el Espíritu Santo que uno es impulsado a llamar a Jesús Señor. Amén. El anticristo siempre se opone a Jesucristo, pero la persona que es iluminado por el Espíritu Santo puede reconocer que Jesús es el Señor. Amén. Nos dice Primera de Corintios capítulo 12, verso 4 a 6. Estamos moviendo en este pasaje. Nos dice en versículos 4 a 6: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces, en estos versículos del 4 al 6, nosotros aprendemos que hay diversidad de dones, que hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones. Y a pesar de estas diversidades, el apóstol Pablo hace muy claro que el Espíritu es el mismo, el Señor es el mismo y Dios es el mismo. No importa qué don nosotros tengamos, qué ministerio nosotros tengamos o bajo qué operación Dios nos use, no importa de qué es lo que nosotros tengamos, todo es a través de Dios. Amén. Es el mismo Dios que está operando a través de nosotros. El Espíritu Santo es el que opera entre la iglesia a través de los dones espirituales, los ministerios y diversas operaciones. Dios es el que hace todas las cosas en todos. Amén. Entonces, si uno tiene cierto don, es Dios el que lo está usando esa persona para la iglesia. Amén. Entonces, eso es lo que él está diciendo. No es esa persona, no es tal persona diciendo, oh, pues tal día vamos a tener a tal predicador, él es un sanador y hace esto, eso y eso, y así que la gente se amontona, vienen, compran boletos para ir y enseñan en la televisión que ahí anda el predicador ahí y todos andan cayendo al suelo. Es Dios el que hace las cosas, no es la persona, no es el hombre, es Dios el que está operando, amén, entre la iglesia. Entonces, miramos los próximos versículos del 7 al 11, dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, pero a todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, a través de estos diversos dones espirituales, ministerios, operaciones, Dios reparte como Él quiere. Amén. No es porque una persona está más exaltada que el otro, no, es Dios el que está repartiendo como Él quiere. Y aquí, en este pasaje, nosotros miramos una lista de diferentes manifestaciones del Espíritu, que es la palabra de sabiduría. Amén. Palabra de sabiduría. La otra es palabra de ciencia, en otras palabras como conocimiento, palabra de conocimiento. También fe es otra manifestación del Espíritu. Dones de sanidades, hacer milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas también. Entonces, aunque hay diferentes manifestaciones, es importante reconocer que es un solo Espíritu, es solamente Dios el que está operando a través de las personas y es para provecho para la iglesia. Entonces, si Dios le ha dado a un hermano o una hermana cierto don, no es para que usted se lo guarde, no es para que usted diga, oh, pues no le voy a decir a nadie. No, es para provecho para la iglesia. Amén. Es para provecho para la iglesia. Entonces, dentro de la iglesia debe existir diversidad de dones espirituales, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones. Y es el mismo Espíritu Santo que está operando dentro de la iglesia. Ahora, voy a mencionar esto un poco más adelante, pero quiero hacer muy claro que una de las manifestaciones del Espíritu es fe. Eso no quiere decir que una persona va a tener más fe que los demás y solamente a él le toca tener fe y nosotros nada de fe. Todos nosotros debemos tener fe. Amén.
Todos nosotros debemos tener fe, no más que Dios puede repartir cierta fe a una persona porque es una manifestación del Espíritu. Amén. Lo mismo con la profecía, no es de decir, oh, yo soy un profeta. No, Dios puede usar a cualquier persona y he mencionado esto antes, la profecía es hablar divinamente. En otras palabras, es Dios transmitiendo palabra para que esa persona transmita esa palabra divina a la iglesia. Esa es profecía, hablar divinamente, hablar bajo inspiración del Espíritu Santo. Entonces Dios puede usar a cualquier persona, pero también va a haber una persona que Dios puede darle ese don a tal persona. Amén. Entonces eso es lo que nosotros miramos, y así lo mismo en cada uno de lo que nosotros miramos aquí en esta lista. Y continuando con estos versículos, miramos del verso 12 y 13 de 1 de Corintios 12, que nos dice esto, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo Espíritu fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Amén. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso es algo que nosotros debemos recordar. La iglesia, todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y aunque la iglesia exista o consista de muchos miembros, nosotros somos un solo cuerpo. Amén. Van a haber diferentes funciones, y el apóstol Pablo da esa visualización acerca de las diferentes funciones dentro del cuerpo. Amén. El momento que nosotros nacemos del agua y del Espíritu, entonces llegamos a ser parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. No importa cuál sea nuestro pasado, la iglesia de Cristo ha sido bautizada por un solo Espíritu y hemos bebido de un mismo Espíritu. Y Efesios 4:5 nos dice, un Señor, una fe, un bautismo. Amén. No hay más, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, solamente un Señor, una fe, un bautismo. Amén. Y continuando con estos versículos del 14 al 17 dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, cada miembro, cada parte de su cuerpo tiene su propia función. Amén. Y cada función es importante. Amén. Si le duele el pie, le hace difícil caminar. Allí usted reconoce, wow, qué importante es mi pie. Amén. Si usted le duele la mano, tal vez va a decir, ¿cómo voy a poder manejar si me duele la mano y no puedo andar moviendo aquí? Yo tengo lo que en inglés se llama carpal tunnel, que tengo unos nervios aquí que de tanto estar en la computadora, tanto hacer movimiento con mis manos, se ha inflamado, y si continúo haciendo eso, pues pueden hacer una cirugía a causa de todo eso, porque los nervios, los tendones, en otras palabras, se han inflamado. Entonces, la primera vez que eso me ocurrió, la primera vez que sentí un gran dolor en mi mano y no podía hacer nada, pues también me sentí yo débil y dije, wow, pues no puedo hacer muchas cosas. Le dije a mi hermana, no puedo manejar, necesito que tú me lleves, que tú me manejes, porque no puedo usar esta mano para andar moviendo la palanca y no puedo hacer mucho movimiento. Entonces, ahí miramos qué tan importante es la mano. Amén. Entonces lo mismo con el ojo, si no tuviéramos los ojos, pues nosotros no pudiéramos ver. Entonces cada parte de nuestro cuerpo tiene su propia función y es importante. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere dejarle saber a la iglesia. Él está diciéndole a los corintios, tal vez tal hermano tenga cierto don, tal vez tal hermana tenga cierto don, tal ministerio, otro ministerio, pero no importa.
todos somos importantes, todos somos para provecho el uno para el otro. No es para guardárselo uno solo, es para que la iglesia sea de bendición y que sean bendecidos a través de lo que el don o ministerio que Dios ha dado. Amén. Para eso es, si usted tiene un ministerio, es para que sea de bendición para los otros hermanos. Así es que regocíjese cuando usted está sirviendo, cuando usted tenga un ministerio, porque es de bendición. Usted es importante y usted es parte del cuerpo, porque sin usted, entonces todo el cuerpo duele. Amén. Y eso es lo que nos dicen las Escrituras. Entonces, aunque el cuerpo consiste de muchas partes, cada parte es importante y tiene su función especial. Pablo explica que el pie no puede decir que no es del cuerpo simplemente porque no tiene la misma función de una mano. La oreja no puede decir que no es del cuerpo solamente porque no tiene la misma función de un ojo. Es importante reconocer que cada miembro del cuerpo tiene su propia función y beneficia al cuerpo entero. De igual manera, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, consiste de diversos dones espirituales, diversos ministerios y diversas operaciones. Y todo es para beneficio de la iglesia, todo es para beneficio del cuerpo. Eso es lo que nosotros hemos hablado. No es para que usted lo guarde, pero es para que usted pueda ser de bendición para la iglesia también. Amén. Que Dios lo use para ese don, para ese ministerio, y pues sea de bendición. Amén. Esto lo he mencionado en otras ocasiones. Hubo un maestro cuando iba al instituto bíblico, un maestro, él nos hizo la pregunta. Dijo que un pastor lo andaba entrevistando y le preguntó a él, dijo: si usted es un ujier y el hermano que está dirigiendo el servicio le dice a los ujieres, dice: pueden pasar los ujieres para que nosotros oremos para la ofrenda. Y el momento que el ujier llega aquí enfrente y siente a través del Espíritu Santo predicar un mensaje a la iglesia, ¿qué es lo que va a hacer ese ujier? Dijo, y él nos hizo la pregunta a nosotros: ¿qué es lo que usted hiciera en ese momento? Y pues en la clase la mitad del grupo dijo, si el Espíritu Santo nos está inspirando a predicar, vamos a predicar. Y la otra mitad dijo, aunque el Espíritu Santo nos está inspirando a predicar, no vamos a predicar, pero vamos a orar, porque a eso nos llamaron a hacer. No nos llamaron a predicar, nos llamaron a orar por la ofrenda. Y de ahí cuando la otra mitad, ya cuando todos levantaron la mano de un grupo y levantaron la mano del otro grupo, dijo: ok, los que levantaron la mano que van a predicar porque fueron inspirados por el Espíritu Santo, ustedes fallaron, porque deben recordar que aunque ustedes sientan inspiración por el Espíritu Santo, deben recordar que hay un pastor que Dios ha establecido en esa iglesia, y usted y Dios, dice, no debe sobrepasar esa autoridad. Y Dios, aunque le inspire a usted, Él también, el Espíritu también, no va a permitir que usted sobrepase la autoridad del pastor. Entonces dijo: si usted siente de parte del Espíritu Santo hacer algo, decirle algo a alguien, hable primero. Dijo: obedezca lo que le dijeron, que era orar por la ofrenda, y después hable con su pastor y dígale: siento de parte del Espíritu Santo decir esto, esto y esto. Y el pastor, que ha sido establecido por Dios, va a tomar la decisión y decir: ok, usted puede hablar a la congregación, o va a decir: espera un momento, vamos a orar acerca de esto y después platicamos. Amén. Entonces eso es lo que uno debe hacer. Entonces, aunque Dios nos ha dado dones espirituales, pero también debemos reconocer que no debemos sobrepasar la autoridad del pastor. Amén. Si sentimos de parte del Espíritu Santo hacer algo, decirle una palabra a una persona tal vez de algo, hable con el pastor primero, porque así ya puede tener la bendición del pastor, y Dios le va a hablar al pastor también para la decisión que van a tomar acerca de eso. Amén. Entonces no debemos sobrepasar esa autoridad. Eso es lo que es muy importante que nosotros debemos recordar. Amén.
Y como he mencionado, los ministerios, las operaciones y los diversos dones espirituales son para la iglesia y es de bendición. Amén. Entonces miramos que continuando en las escrituras dice, Efesios 4 verso 15 al 16 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, así como el cuerpo se ayuda el uno con el otro, el cuerpo está unido. Si usted se cae al suelo, si usted cae al suelo, usa sus manos, usa sus brazos, sus fuerzas, sus piernas para levantarse. Amén. El cuerpo está trabajando unido, se está ayudando para ayudarse, para edificar. Y así la iglesia debe ayudarse los unos a los otros para que todos seamos edificados. Amén. Para que crezcamos juntos. Entonces, continuando en este pasaje del verso 18 al 21 de 1 de Corintios 12, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Amén. Imagínense cómo le puede decir la cabeza a los pies, no te necesito, y pues no va a poder andar de un lugar a otro. Amén. Entonces Dios ha repartido dones espirituales y ministerios para ayudar a la iglesia. Una vez más, no es para que usted se lo guarde, es para ayudar y ser de bendición a la iglesia. Cada miembro es importante. No se puede decir que ciertos ministerios no son necesarios porque es para nuestro beneficio, es para ayudarnos. Amén. El Espíritu Santo obra dentro de la iglesia para que el cuerpo siga adelante. Nosotros nos ayudamos cuando permitimos que el Espíritu Santo opere a través de nosotros. Amén. Entonces, 1 de Corintios 12, verso 22 al 26, continúa diciendo, antes bien, los miembros del cuerpo parecen más débiles, una vez más, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces este pasaje, esta porción nos recuerda las palabras de nuestro Señor Jesús cuando Él dijo, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Entonces nosotros debemos regocijarnos cuando un hermano en un cierto ministerio pues está sirviendo. Nosotros debemos regocijarnos, la Biblia dice que debemos darle honra al que merece honra. Amén. Entonces nosotros debemos regocijarnos, no tener celos, no decir pues por qué a este hermano sí y a mí no, y por qué a esta hermana sí y a mí no. No, nosotros debemos regocijarnos, somos todos unidos. Amén. Y la Biblia menciona la iglesia de Corinto, como hemos andado hablando a través de otras enseñanzas, los corintios, ellos estaban diciendo, pues yo sigo al apóstol Pedro. El otro decía, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo al Señor Jesús. La iglesia estaba dividida, cada uno estaba escogiendo su predicador favorito. Amén. Cada uno estaba siguiendo a su pastor favorito. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Pues ¿por qué andan escogiendo ustedes a estos y a mí no? No, él no dijo nada de eso. No, dijo, Dios nos usa. Dijo, yo predico, dijo, yo planto, llega Apolos y él riega,
pero Dios es el que da el crecimiento. Amén. Entonces Dios puede usarme de una manera, puede llegar otro hermano y continuar usando a ese hermano de otra manera, pero es Dios el que está haciendo la obra, es Dios el que está dando el crecimiento. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer. Amén. No, yo no debo tener celos si llega otro predicador y voy a decir, oh, pues el pastor ya anda poniendo a este predicador, ¿por qué a mí no? ¿Por qué él anda dando a este hermano que anda enseñando los miércoles y a mí no? No, imagínense, si yo hablara de esa manera, entonces yo no debo estar aquí detrás del púlpito. Amén. Yo no debo estar sirviendo si tengo esa actitud. Pero debemos regocijarnos y decir gracias al Señor que hay otro que Dios está usando, que Dios está levantando para servir a Dios. Amén. Entonces no podemos decir, oh, pues a este no, a este sí. No, debemos estar regocijándonos, debemos estar felices. Entonces el creyente que tiene un don espiritual o un ministerio en particular, es necesario mantenerse humilde. Amén. Debemos ser humildes. Eso es muy importante. Debo hacer énfasis en eso. No permita que cierto don o cierto ministerio se le vaya a la cabeza. Recuerde de dónde Dios lo ha sacado, y sin Dios nosotros somos nada. Amén. Debemos recordar eso. Debemos humillarnos delante de la presencia de Dios. Porque créame, si usted permita que se le suba todo a la cabeza, pues allí va a empezar a haber fallas en su ministerio. Entonces tenga cuidado, manténgase humillado, humíllese delante de la presencia de Dios, humíllese delante de los hermanos. Amén. Entonces el creyente que tiene un don espiritual o un ministerio en particular, es necesario mantenerse humilde. Uno debe removerse de toda vanagloria que quiere infectar el cuerpo. Debemos quitar toda esa vanagloria. Y déjeme decirle, algo que a mí me ha ayudado a eso es leer Hechos capítulo 12. Amén. En Hechos capítulo 12 dice que estaba el rey Herodes predicándole a una gran multitud, y la gente regocijándose, la gente bien feliz, aplaudiendo, gritando, oh, esta es voz de Dios y no de hombre. Y dice que como el rey Herodes no le dio gloria a Dios, dice que él cayó muerto, que él murió, que él expiró comido de gusanos. Entonces, y dice, la razón que él murió era porque él no le dio la gloria a Dios. El momento que yo leí ese pasaje me dio tanto miedo, y dije, ya cuando el hermano o la hermana me diga, me encanta cuando usted predica, me encanta cuando usted da las enseñanzas, me encanta escucharlo, cuando va a predicar otra vez, que siempre me dicen, pero yo digo, yo no voy a ser como el rey Herodes, todo es para la gloria de Dios. Gracias a Dios. Amén. Porque yo sé que sin Dios no soy nada. Es Dios el que hace la obra. Amén. Entonces yo no quiero caer como el rey Herodes. Entonces quítese de toda vanagloria. Manténgase humilde. Amén. Y regocíjese cuando Dios está usando a otro hermano, a otra hermana. Amén. Porque es para nuestro beneficio, el beneficio del cuerpo de Cristo, la iglesia. Amén. Entonces, la iglesia debe amar a cada miembro del cuerpo. Cuando un miembro está en duelo, todo el cuerpo está en dolor. Cuando un miembro recibe honra, todo el cuerpo debe regocijarse. Recordemos que somos un solo cuerpo y todos estamos conectados. Amén. Entonces, si un hermano está pasando por una dificultad, nosotros estamos pasando por lo mismo. Amén. Y le ayudamos. Cuando un hermano está celebrando, nosotros vamos a celebrar con él también. Amén. Porque estamos conectados. Nos dice los versículos 27 al 31. Estos son los últimos versículos de 1 de Corintios. Nos dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia,
primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y ahí es donde termina ese pasaje. ¿Amén? Entonces, en este capítulo y en este pasaje que acabamos de leer, nosotros miramos una lista, de diversidad de dones espirituales, de ministerios y operaciones dentro de la iglesia, que son apóstoles, profetas, maestros, los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los administradores, los que tienen don de lenguas y también los que tienen interpretación de lenguas. Entonces, nomás quería hacer énfasis en apóstoles. Amén. Tal vez alguien se ande preguntando si debe estar entre la iglesia. ¿Por qué no tenemos apóstoles nosotros? Pues lo más cercano a un apóstol, bueno, algo que hemos estudiado en el pasado, si los que no han estado aquí lo voy a volver a repetir, pero la Biblia enseña quiénes son los que son apóstoles. Amén. Entonces, si puedo, a ver si puedo brincar a eso. Se encuentra en Hechos capítulo 1 y va a ser como al final o tal vez a mediados del capítulo 1 de Hechos. Ahorita veo si lo encuentro. Ok. Entonces, los requisitos de un apóstol que nos enseña la Biblia son estos. Se encuentran en Hechos capítulo 1, verso 21 en adelante. Dice: es necesario pues que de estos hombres, porque esto es lo que ya había muerto, ya no estaban los 12 apóstoles, había muerto Judas. Y como murió Judas, ellos estaban hablando entre ellos mismos, tratando de escoger el apóstol que iba a reemplazar a Judas. Amén. Y estos son los requisitos que ellos dieron para escoger el próximo apóstol. El verso 21 de Hechos 1 dice: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de resurrección. Entonces el verso 21 y 22 habla de los requisitos de un apóstol, que es que ha tenido que estar entre ellos desde que el Señor Jesús estaba en medio de ellos. Cuando el Señor Jesús viajaba de un lugar a otro, y ahí no solamente eran los 12 discípulos, pero habían otras personas que seguían al Señor Jesús. Si ustedes leen los evangelios, la Biblia habla de 70 discípulos que el Señor Jesús envió de 2 en 2 a predicar, y cuando ellos regresaron estaban felices diciendo: Señor, aún los demonios ellos se salían con la autoridad que nosotros teníamos. Y dijo: no se regocijen ustedes de eso. Entonces, lo que quiero decir es, habían personas que seguían al Señor Jesús. Eran los 12 discípulos que nosotros ya sabemos, pero habían más personas que también seguían al Señor Jesús. Habían multitudes de personas que seguían al Señor Jesús. Y dice que uno de los requisitos de un apóstol es que tuvo que haber estado juntamente con ellos. Ese es uno de ellos, el 21. Dice que aún estando juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Ese es el primer requisito. Y dice: comenzando desde el bautismo de Juan, el verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Entonces tuvo que estar entre los discípulos
cuando Jesús entraba y salía, desde el bautismo de Juan hasta que el Señor Jesús fue recibido en el cielo, desde que Él ascendió. Entonces, entre ellos escogieron el apóstol que reemplazó al apóstol, que reemplazó a Judas Iscariote. Entonces, al decir eso, la razón que nosotros no escuchamos de que nosotros tenemos apóstoles aquí y allá es porque esos son los requisitos, amén. No hay una persona que esté vivo ahorita que estuvo cuando Jesús entraba y salía entre sus discípulos y que vio que el Señor Jesús ascendió al cielo, amén. Entonces, por eso. Pero si usted quiere mirar lo más cercano de un apóstol, sería un misionero, amén, porque eso es lo que hacían los apóstoles. Ellos iban de un lugar a otro predicando, levantando iglesias, se iban a otro lugar y levantaban la obra, predicaban y hasta que la iglesia estaba establecida, iban a otro lugar y hacían lo mismo. Entonces, lo más cercano a un apóstol es un misionero, amén. Entonces, y nosotros debemos estar orando por ellos. Entonces, eso es lo que quería mencionar acerca de eso. Entonces, la lista que nosotros acabamos de mirar, la lista de arriba son dones, ministerios y operaciones que Dios le puede dar al creyente. Es decir, que una persona puede especializarse en cualquiera de estos ministerios o dones espirituales. Pero también es importante notar que el cristiano puede ser usado en cualquier forma, aunque no se especialice en ese don espiritual. En otras palabras, Dios le puede dar cierto don a tal persona. Por ejemplo, puede tener un cierto don de profecía. A un hermano tal vez Dios lo puede usar de una manera solamente en eso, pero no quiere decir que solamente a él le toca eso, no. Dios puede usar a cualquier persona como a él le plazca. Eso es lo que habíamos leído, que a Dios reparte como él quiere, amén. Y ese es un ejemplo. Entonces Dios le puede dar a otro el don de ser maestro, de ser maestra. Entonces Dios puede usar a tal hermano o tal hermana para andar enseñando a la iglesia, para andar enseñándole a los niños. Entonces Dios puede usar a esa persona, pero no quiere decir que solamente ellos se pueden especializar en eso, amén, porque es un don que Dios le ha dado a esa persona. Pero también Dios puede usar a cualquier persona para hacer lo mismo, amén. Entonces lo que quiero decir es que no es exclusivamente para una persona y nadie más, amén. Dios puede usar a cualquier persona, amén. La Biblia nos habla en Segunda de Crónicas capítulo 20, con Josafat, que le dijeron que iban a rodear al pueblo de Judá y que los iban a destruir. El rey Josafat se asustó y proclamó oración y ayuno con toda la nación. Y cuando ellos empezaron a orar y ayunar, ellos oraron y ayunaron por 3 días. Y en el tercer día, mientras ellos estaban orando y estaban ayunando, dice que el Espíritu de Dios descendió a una persona que se llamaba Jezael. Y ahí Dios profetizó, o esa persona profetizó al pueblo de Judá a través de ese varón. Pero jamás hemos escuchado de ese varón después de eso. Entonces Dios da como Él quiere, amén. Dios puede usar a cualquier persona, amén. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros miramos. Entonces aquí vemos 2 ejemplos. Aquí vemos 2 ejemplos de personas que fueron apartados para un ministerio en particular, y también vemos un ejemplo de una persona que no se especializó de un ministerio y don espiritual, pero aún fue usado por Dios, amén. Primeramente miramos los apóstoles, amén. Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, y Bernabé, que también fue uno de ellos, un apóstol, fueron apartados para levantar iglesias. Se encuentra en Hechos 13, versos 2 y 3. Y ellos recibieron el ministerio del apostolado. Entonces ellos fueron usados de una gran manera. Entonces ellos estaban levantando iglesias, iban predicando, eran misioneros. Eso es lo que estaban haciendo. Entonces ese era algo que Dios los había apartado para que ellos se enfocaran en eso, para que ellos se especializaran en eso. Otro eran maestros y profetas. Bernabé, Simón, Lucio de Cirene, Manaén y Pablo
eran reconocidos como maestros y profetas en Hechos 13, versos 2 y 3. También en ese mismo pasaje, ahí menciona que ellos eran maestros y profetas. Dios los usaba de una gran manera y Dios les dio ese don y ellos se especializaban en ese don. Amén. Pero no quiere decir que solamente ellos les tocaban eso y nadie más podía. Por ejemplo, miramos en la letra C, ahí en el ministerio de profeta, miramos que antes de ser rey, el joven Saúl no era profeta, pero aún así el Espíritu de Dios lo llenó de poder y él profetizó en 1 de Samuel capítulo 10, verso 9 al 11. Entonces, el rey Saúl, antes de que él fuera rey, pues él se encontraba entre los profetas y él estaba profetizando. Amén. Dice que el Espíritu de Dios lo llenó de su espíritu, lo llenó de poder y empezó a profetizar. Y la gente miró al joven Saúl y dijo: ¿Saúl entre los profetas? Entonces aún ellos estaban sorprendidos. Entonces, pero ese no era el ministerio de él, pero aún así Dios lo usó de esa manera. Entonces Dios puede usarnos de cualquier manera y Él puede repartir como Él quiere. Amén. Tal vez no todos los creyentes se especialicen en todos los dones espirituales, pero recordemos las palabras del Señor Jesús, y con este versículo termino. Amén. En Marcos 16, versos 17 al 18. Dice el Señor Jesús: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, aunque Dios reparte dones espirituales y Dios puede usar a hermanos y hermanas en ciertos ministerios, la Biblia dice que los que creen, Dios los va a usar de esta manera, que echarán fuera demonios. No dice que ciertas personas van a hacer eso, dice los que creen. Todos los que creen, si usted cree, usted puede hacer estas cosas. Echarán fuera demonios, podrán hablar en nuevas lenguas. Dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Entonces, esto es a los que creen. Y si usted cree, Dios los puede usar de una gran manera. Amén. Entonces, esta es la enseñanza del día de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición y que Dios siga iluminando a su iglesia, ayudándonos a reconocer que Dios es el que reparte los dones espirituales, es Dios el que nos da los ministerios. Amén. Es Dios el que está obrando a través de nosotros. No somos nosotros, es Dios obrando a través de nosotros. Amén. Y nosotros debemos estar felices, creyendo y reconociendo que es Dios que nos está usando. Decirle gracias, Señor, porque aún como yo era antes, usted me ha escogido, usted me está usando y usted está alcanzando almas a través de mí. Usted está animando a la iglesia a través de mí. Entonces nosotros debemos regocijarnos. ¿Y por qué no terminamos este servicio dándole una ofrenda de aplausos a nuestro Señor? A Él sea toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Él se merece toda la gloria. Amén. Si no fuera por Él, nosotros estuviéramos perdidos. Así es que espero que haya sido de mucha bendición esta enseñanza y Dios nos los bendiga. Bendiciones.